encontramos en TEL de DUET, de Educación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas. Es microconferencias del Diplomado en Formulación de Proyectos Productivos que organiza la Universidad a las Peruanas, su sistema a distancia, con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El módulo 4, Proyectos de Micro y Pequeña Empresa, a cargo de quien les habla, el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, que es su docente tutor. La unidad en esta tercera semana sobre el estudio técnico y económico de proyectos productivos para la micro y pequeña empresa. Los temáticos son dos: el estudio técnico y el estudio económico. Vamos a ver el estudio técnico en esta conferencia, en particular la localización de la planta. Sin embargo, esta primera parte de esta tercera unidad trata sobre determinación del tamaño, tecnología y proceso de producción, localización de planta, estudio administrativo, ingeniería básica y el plan de implementación o de ejecución. Vamos a desarrollar la localización de la planta. Trata esta parte tan importante de tercera unidad. Va a conversar sobre 5 temas: de la localización, la opción óptima, el proceso de la localización, los opcionantes que tiene este estudio y las estrategias para localizar nuestra planta. Los objetivos de la localización de una planta dentro de los proyectos de inversión productiva para la micro y pequeña empresa. Analizar diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, de seleccionar entre ellas la ubicación más conveniente para el proyecto. Va a decir, elegir el ámbito en el cual se va a desarrollar el emprendimiento. Si es empresa privada, será determinar el lugar donde se obtenga la máxima ganancia, la máxima renta. Pero si se trata de un proyecto de índole social, el objetivo será determinar el mínimo costo por unidad, el mínimo costo unitario. ¿Cuál es la localización óptima? Una localización podemos considerar que sea la mejor, en la que se contribuye a lograr dos aspectos. Primero, la rentabilidad del capital, caso de emprendimientos privados, y costo unitario mínimo si es que el emprendimiento tiene una orientación social. ¿Cuál es el proceso de la localización? Existen 3 factores que determinan la ubicación, y estos factores los denominamos fuerzas locacionales. Primero, determinar la localización de la unidad de transferencia a la cuenta de fletes, lo cual comprende suma de costos de transporte de insumos y de productos. Pero podemos usar la alocación de la unidad productiva por disponibilidad y correlativos a los factores de servicios e insumos. Y también por otros factores, que son igualmente, que se refieren a la macrolocalización, microlocalización y los métodos de localización de planta. Con estos otros factores, nosotros también podemos definir una localización. La macrolocalización a la producción en una o varias áreas de conveniencia, en función de criterios relacionados con la naturaleza del proyecto. Puede entrar los criterios de elección de una macrolocalización, la ubicación de la organización en el país y en el rural o urbano de alguna de nuestras regiones naturales. El otro aspecto es la microlocalización, que es la localización puntual, la más específica, una vez escogida la alternativa óptima o cuando se aprueba el financiamiento y se procede al diseño definitivo. La topografía, los estudios de suelos, la compra o arrendamiento según sea el
caso. Es la determinación entonces del punto preciso donde se ubicará la empresa dentro de un contexto regional. Y una forma de bien determinar la localización de los métodos de localización precisamente por planta. Los métodos, los más usados, el método cualitativo por puntos y el método cuantitativo de Bower. En estos se le asigna un valor a cada de las características en cada zona que se tome en cuenta para la realización del proyecto. ¿Cuál? Aquella que tenga la mayor puntuación para el proyecto en esas condiciones. Y condicionantes de la localización. ¿Cuáles son las exigencias que debe cumplir el proyecto para poder decir esta localización es la óptima para la instalación de nuestra unidad productiva o de nuestra planta? Localización de la materia prima, tan importante como estar cerca de la materia prima. La disponibilidad de insumos al margen de la materia prima. La ubicación de la población usuaria. Incurrir en grandes costos si es que la población usuaria está muy alejada de la unidad productiva o de la unidad que está prestando el servicio. De vías de transporte y de comercio. Todo esquema, se van a notar, va alrededor de los costos. Y no olvidemos que los costos son los componentes fundamentales de la competitividad. La estructura y el servicio público. No podemos estar alejados de una carretera, de un acueducto, de un puerto, de un aeropuerto, según la naturaleza del emprendimiento. Cuestiones ambientales y de salubridad. Si nosotros a incurrir en costos adicionales para que nuestro entorno sea el más favorable, no lo es lo conveniente, porque ubiquemos la planta cuando nuestro entorno esté en condiciones adecuadas. Bien, otro condicionante de la localización es tecnología y los estudios de suelos. Tenemos que construir, y podemos construir, por ejemplo, en terreno deleznable, en terreno absolutamente arenoso, ¿no? Con capa, digamos, agrícola, porque los costos para construir serían demasiado elevados. Entonces, hay que ver la tecnología y los estudios de los suelos. Los reguladores municipales y de urbanos. Tenemos que actualizar el proyecto respecto a la ley y normatividad de la zona o de la región. El precio de la tierra. Aquellos precios de tierra escogeremos aquel que sea obviamente más económico. Preservación del patrimonio cultural. No podemos invadir una zona arqueológica, por ejemplo. No podemos invadir una zona de reserva natural. No podemos invadir una zona que haya sido declarada monumento histórico. Son condicionantes fundamentales que tenemos que tomar en cuenta. Intereses y presiones políticos sociales. He visto emprendimientos mineros, por ejemplo, que colisionan y colisionan de una manera bastante violenta muchas veces, ¿no? Con los intereses de la región, con los aspectos culturales, ancestrales, con la naturaleza, en fin, ¿no? Y básicamente competitividad regional. Nos ubicamos donde, si es el caso, obviamente, desde todas las condiciones previas, si es que el ambiente regional en el cual vamos a instalarlos, si tenemos varios para instalarnos, sea el más competitivo. Ya se de terreno y cumple con los requisitos de localización que acabamos de ver, inmediatamente nosotros comenzamos a delinear una serie de estrategias de localización. ¿Y las estrategias de localización para qué nos sirven? Para asegurar precisamente que ese espacio en el cual nosotros nos vamos a ubicar para desarrollar nuestro proyecto sea el que vamos a conducir. Caso contrario, quizá pueda cambiar de uso, en fin. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estrategias debemos nosotros desarrollar? Analizar la competitividad regional. Es antes fundamentales, pero ahora lo vamos a expresar como estrategia. Bien, vale dar pesos diversos a las características que tiene la localización, ya cuando hemos definido que esa sea, de forma de priorizar las actividades que vamos a desarrollar sobre ella. Involucrar a los actores. Vale, vamos a una comunidad, tendremos nosotros articularnos con las autoridades políticas, articularnos con las autoridades civiles,
incorporarnos nosotros a las universidades, a los centros productivos, a los comerciantes, a la población en general. Bien, tenemos que involucrar en el proyecto a los actores. Y una estrategia de localización, apoyarse en mapas y tendencias de la naturaleza. ¿Los mapas qué? Para ver qué recursos complementarios podemos nosotros utilizar para nuestro emprendimiento. A ver en qué momento, por ejemplo, es adecuado producir tal o cual artículo, en qué momento la demanda está en alza, en qué momento la demanda puede ir decreciendo, en fin, la movilidad de la población. Todos estos aspectos forman parte de estas tendencias de la naturaleza y que nosotros debemos tomar en consideración. Finalmente, como llena en estas presentaciones, les hago recuerdo de su trabajo número 3, el grupal, y que no constituye sino la integración total de todo lo que ustedes han venido realizando hasta este momento. Va a consistir esta última parte, que va a ser consolidada, repito, con las dos secciones anteriores, en evaluar financieramente el proyecto, evaluar el impacto social del mismo, la elaboración de conclusiones y la redacción de aspectos centrales del proyecto. Muchas gracias por su atención en esta tercera